Avanzamos con más noticias y cambiamos de tema porque la situación con los embalses parece no mejorar. Ahorrar agua es clave porque esto puede afectar varios sectores. Vamos a revisar precisamente este tema por partes. Ahí están listos nuestros periodistas. Comenzamos entonces con el suministro de energía. Óscar Ramírez, hay dos temas claves aquí. Una carta de la Procuraduría y una advertencia de ANAP sobre un posible riesgo de apagón. Adelante con la información. Pues todo se podría resumir en una palabra, la carta que le envió la Procuraduría al Ministerio de Minas y Energía. Se llama explicaciones, porque eso es lo que está pidiendo el Ministerio Público a esta cartera sobre cuáles son las medidas que ha adoptado para hacer frente al desabastecimiento de agua, desde cuándo y sobre todo en lo que tiene que ver con un apagón a nivel nacional o en algunos departamentos. Esta comunicación se tiene en cuenta o se conoce precisamente cuando son varias agremiaciones las que han lanzado varias alertas sobre cuáles son esos primeros departamentos donde habría apagón. Aquí les explicamos. Preocupada por el presente y el incierto futuro de la situación energética en el país, la Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Minas y Energía a proporcionar detalles sobre las medidas adoptadas para contrarrestar el riesgo de desabastecimiento y de interrupción del suministro de energía en el país. Las autoridades deben atender a esas alertas y actuar de una manera preventiva. No podemos seguir actuando de una manera reactiva, minimizando los riesgos que se derivan del desabastecimiento hídrico, el desabastecimiento de energía y los incendios forestales y los daños ambientales. Esto incluye solicitar información sobre los planes de emergencia y contingencia para hacer frente a las amenazas asociadas al fenómeno del Niño. El bajo nivel de los embalses nos está hablando de una escasez de recurso hídrico que afecta la generación de energía, seguridad energética, pero también la seguridad hídrica y el acceso al agua potable. La preocupación del ente de control radica en que de las 43 acciones propuestas por el Gobierno Nacional y ejecutadas por la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del país, 14 están bajo responsabilidad de la CREG. En medio de esta solicitud se conoció otra alerta, esta vez de la Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes e Iluminación, ANAP, quien advirtió sobre un posible apagón en 3 departamentos de Colombia: Guajira, Magdalena y Atlántico. ¿Qué ocasiona este riesgo estructural? La falta de recursos que han sido capturados en el operador de energía eléctrica AIRE, que retiene los recursos correspondientes y no transfiere como debe ser para garantizar la debida prestación del servicio. Bueno, y a eso se suma otra alerta que resalta el último balance de XM. Juan Camilo Ramírez, bueno, ¿qué dice el operador sobre el nivel de los embalses que se usan para producir energía? Pues, Rosy, hay que decirlo, es preocupante. Los embalses que se usan para la generación de energía hoy están por debajo del 30%. Eso es la primera vez que pasa en todo el 2024. La cifra exacta es 29,96%. Y pilas, porque algunos expertos dicen que podría bajar el 27%. Eso claramente sería muy delicado. Pues hay que decirlo, y es que el ministro de Minas acaba de trinar sobre esta situación justamente después de conocerse este balance. Les invito a que veamos el trino de Omar Andrés Camacho. Dice: el comportamiento de las lluvias en marzo y abril está en mínimos históricos y ojo que esto es clave, dice el ministro. He convocado para hoy de nuevo, sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética. Tomaremos medidas adicionales para la semana que viene. Esa información es muy importante, estamos atentos a lo que diga el ministro. Lo cierto es que el bajo nivel de los embalses ha obligado a buscar otras fuentes de generación de energía y es por eso que se ha recurrido a las plantas térmicas. Por eso, incluso, la importación de gas aumentó en más de un 2000% el año anterior. En toda la historia, en los 7 años, Calamaría ha importado más o menos 4.6 millones de metros cúbicos, de los cuales casi 2, un poco menos de 2, han sido importados desde octubre hasta la fecha. Y este gas que se ha traído es, para que tengas una dimensión, es el 30% de la demanda de gas natural de todo Colombia. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en toda Colombia? ¿Cómo están los embalses en el país? ¿Qué tan llenos o qué tan secos están en Antioquia, en el Valle, en la costa? Pilas a este informe de Marcela Tunjo. Las altas temperaturas que usted ha sentido estos días son la consecuencia del fenómeno del Niño que se extendió 2 semanas más de lo presupuestado. Esto puso en riesgo a los embalses no solamente de Bogotá, sino de regiones como Antioquia y Caldas.
Hay partes críticas un poco en Antioquia, como lo es el embalse Miraflores, el Río Grande 2 también ya está en niveles muy bajos. En Caldas el Amaní también está más o menos en un 31% de su capacidad. Embalses en regiones como el Valle del Cauca y Caribe también reportan niveles del agua por debajo del 45% de su capacidad. Ríos como el Magdalena están por debajo del 60% de su caudal. Que un río como estos esté bajando sus niveles de una manera tan fuerte en términos de caudal puede afectar entonces toda la región, pues también es el Valle del Magdalena, Córdoba, La Guajira y toda la región Caribe. Es clave que llueva en el noroeste y sur del país. La Amazonía, las zonas donde están resguardados la mayor cantidad de bosques del país y el chocó biogeográfico, todo nuestro andén pacífico, nos ayudan en esa recarga de las lluvias porque allí, digamos, los niveles de precipitación son supremamente altos. Se espera que para finales de abril inicien las lluvias en el país, con un pronóstico de aumento en las precipitaciones de un 40%. Y es que miren, el ahorro del agua no es un juego, es una responsabilidad de todos. Angélica, vamos a hablar del racionamiento, a contarle a la gente cómo van esas cifras y a revisar si está funcionando bien el servicio de agua entre corte y corte. Adelante. Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues hoy es el turno número 4 del racionamiento de agua en Bogotá. Esto quiere decir que las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y el municipio de Soacha tienen cortes de agua. El distrito ya había anunciado que se demorarían alrededor de 24 horas estos cortes. Sin embargo, se ha tomado un poco más de tiempo, incluso en algunos sectores 30 horas para llegar el suministro de agua hasta nuestros hogares. La razón por la cual se está presentando esto es porque al momento de abrir las válvulas en la central, el acueducto tiene que tener mucho cuidado cómo está manejando la presión del agua para que llegue hasta nuestros hogares, razón por la cual en este momento se está tomando mucho más tiempo, porque si no, pues habrían daños en las tuberías. Otro punto muy importante es cuando vuelve el racionamiento de agua, el suministro de agua hasta nuestros hogares. El ejemplo más claro es este. En este momento, cuando llega la presión de agua desde la válvula central hasta nuestras casas, los primeros edificios tendrán mucha más presión. Esto quiere decir que en las últimas habrá menor presión, incluso muchas más demoras. El último punto, y sobre todo lo que preocupa al acueducto, es los edificios residenciales, los conjuntos residenciales y los tanques de reserva. Esto porque en este momento, cuando se hace el corte de agua en estos sectores para el racionamiento, están funcionando los tanques de reserva. Entonces dice la ciudadanía, en mi casa igual nunca se fue el agua. Lo que pasa es que al salir de la válvula central hasta llegar hasta los tanques, el acueducto luego tiene que volver a suministrar el agua y no se estaría cumpliendo con el ejercicio. El distrito ha anunciado que el sobreconsumo del agua en los conjuntos residenciales es de un 60%. Es por eso que la invitación es ahorrar agua, seguir el racionamiento y obviamente no derrocharla.